Yo creo que aparecerá. Me voy al encuentro del senador nacional, Jorge Capitanich. ¿Qué tal? Qué gusto, ¿Cómo andás? Jorge. Igualmente, ¿Cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien. Bueno, ¿Cómo andás? debutando, ¿con qué tema? El presupuesto nacional, ¿no? Sí, totalmente, porque lo que nosotros planteamos es un rechazo enfático a esta iniciativa del Poder Ejecutivo por una razón muy sencilla. Los números están dibujados, son absolutamente inconsistentes, incongruentes, para que el público entienda perfectamente. La tasa de inflación que proyectan es 10%, 10%, y esto, sí. tanto el relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central y a su vez consultoras privadas indican que no menos de 20 se proyecte, puede ser más. Esto depende de los escenarios macroeconómicos. En segundo lugar, estamos teniendo un tipo de cambio de... En agosto, dijo el presidente, cero. Claro, pero... En agosto, cero, dijo Pero el digo, presidente. 1.423 tipos de cambio, 1.665 REM, y otros plantean otro escenario. Y a su vez también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, es decir, la economía crece pero con enormes desigualdades intersectorial. Por ejemplo, la economía, la construcción sigue cayendo, la industria sigue destruyendo trabajo y empleo, las pequeñas y medianas empresas siguen cerrando. Acá hay un problema serio que tiene que ver con la actividad diaria. Yo esto siempre lo comento con los comerciantes de mi provincia, ¿no? Yo les digo, miren, a ustedes, los que le tienen que comprar porque tienen plata, plantean otras opciones. Temu, Shein, van a Brasil, van a Paraguay, van a Bolivia y no le compran a ustedes. Y los que le deberían comprar porque no tienen otras opciones, no le pueden comprar o porque pierden el empleo o porque no tienen plata. Exacto. Y la verdad que lo que nosotros queremos decirle al pueblo argentino es que la verdad que a nosotros nos gustaría discutir un proyecto de presupuesto que sea la ley fundamental de la nación, que podamos tener amplio nivel de consenso respecto a la proyección de recursos, pero la primera cuestión que decimos es, ¿y cuándo van a combatir en serio la evasión, la elusión fiscal, la manipulación de los precios de transferencia en materia de comercio exterior, que se llevan a veces 7, 8, 10 puntos del Producto Interno Bruto? Esas son las proyecciones o las estimaciones de estudios calificados. Entonces, digo, ¿estamos en condiciones de regalar la plata a ciertos sectores que evaden y eluden impuestos por informalidad laboral o por una cuestión de incapacidad del Estado? La segunda cuestión, vamos a discutir esta cuestión que me parece importante, la modernización laboral. Hay un capítulo fiscal que se plantea por lo menos 5.800 millones de dólares directo, de impacto directo con provincias y naciones en materia de recaudación. ¿Por qué nosotros no vamos a decir nada cuando le regalaron 1.800 millones de dólares a 10 u 11 cerealeras más importantes de la Argentina? Y sin embargo, no le damos la plata para la discapacidad, para emergencia para discapacidad o para el financiamiento universitario, que es clave, o para cuestiones básicas de planes de vacunación, o para la reducción de la educación técnica. Hoy nosotros recibimos una delegación de alumnos, profesores de escuelas técnicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también de San Martín, también que le de quitan Merlo. a la educación, es importante el tema, le quitan a la educación técnica todo, con lo importante que ha sido la educación técnica en la Argentina. ¿Sabés cómo aumentó? Llegamos a casi 1.900.000 alumnos a partir de 20 años de la aplicación de la ley, los primeros 10 años que se aplicaron plenamente y los últimos 2. Pero la verdad, los años de mi ley ya no es solamente que suspenden artículos importantes, como por ejemplo el financiamiento de la ciencia y la tecnología para llegar al año 2031 con aproximadamente 1%, 2032, 1% del PIB. Si hay un país que no invierte en innovación tecnológica, en avance científico, tecnológico, para aumentar la productividad y el desarrollo de base industrial, ese país queda fuera de competencia y no puede generar empleo genuino. La segunda cuestión, la educación técnica es clave para un proyecto de base industrial que estimule la generación de empleo. Acá estamos destruyendo la industria, el trabajo argentino. Total. Y lo estamos sustituyendo por trabajo extranjero. Jorge, el gobierno quedó muy golpeado por la media sanción en la Cámara de Diputados por justamente el capítulo 11, creo que era, donde está la emergencia en discapacidad y el financiamiento educativo. Y ahora lo van a tratar el viernes, creo, ¿no? Sí. Fueron convocados. Están desesperados por hacer cambio. ¿Cómo viene ese tema? Ustedes van a ratificar. Exactamente. En primer lugar, el proyecto original eran 81 artículos. El capítulo 11 implicó la eliminación de 10 artículos. Dentro de ese esquema, nosotros queremos plantear y convocar al resto de los senadores para que nos acompañen en, primero, la derogación del artículo 30. ¿Por qué? Porque es el que le saca financiamiento a la educación técnica integralmente, lo elimina.
Segundo, porque elimina la meta del 6% desde el punto de vista de la inversión en educación. Tercero, porque elimina la estrategia de financiamiento de los artículos 5, 6 y 7 en forma programada hasta el año 2032 y también para el Fondo de la Defensa. Lo elimina el artículo. La segunda cuestión, le pregunto a los gobernadores que nos están escuchando de 13 provincias que no transfirieron su sistema provisional. Nosotros estimamos déficit proyectado 2.859 millones de dólares. ¿Sabe cuánto le ponen? 88 millones de dólares. Entonces digo, ¿se van a dejar de financiar los sistemas provisionales? ¿Se van a dejar sacar la educación técnica que tiene un efecto multiplicador? Porque yo siempre digo lo siguiente, cuando uno desarrolla una política industrial, estimula la generación de valor agregado en origen, promueve cadenas de valor, genera parques industriales, desarrolla la educación de los trabajadores, la verdad es lo que se hace es un estímulo muy bueno para el progreso de la... Sí, se estimula todo, la producción, pero se estimula todo, ¿no? ¿Sabés qué? Yo creo que esto es un tema muy importante en Argentina. La verdad, el tema central es que el gobierno miente sistemáticamente. Sí. Vos fíjate, primero, supuestamente el superávit fiscal que tienen, la verdad que es endeble por una razón muy sencilla. Primero, no están contabilizando intereses por debajo de la línea por parte de deuda de carácter financiero, por lo tanto es falso. Segundo, ¿y qué hacemos con la deuda contingente? La deuda que le estamos dejando por no invertir en infraestructura pública, en las rutas que se rompen. Las rutas que están un desastre. No solamente no hay un centavo de inversión en vivienda. ¿Y qué vamos a hacer cuando el hacinamiento sea cada vez mayor? ¿Qué vamos a hacer con esa deuda social por subejecución de partidas claves? ¿Qué vamos a hacer con la deuda contingente, que es la deuda con el sistema previsional contraída por el Estado Nacional con las provincias? ¿Qué vamos a hacer definitivamente con una deuda que es de menor importancia relativa, que es la deuda flotante, que es razonablemente susceptible de administración? Pero digo, aquí lo que vemos nosotros es dos Argentinas distintas. Una Argentina productiva, federal, con justicia social que pretendemos nosotros, y la Argentina que pretende el gobierno. Una Argentina centralista, una Argentina injusta, desigual e inequitativa, y por supuesto una Argentina especulativa de renta financiera. Nosotros creemos que el próximo 26, cuando se debata en el Congreso, las posiciones van a ser claras. No estamos dispuestos a ser cómplices de la destrucción del aparato productivo nacional, de la industria nacional, y naturalmente estamos a favor de construir consensos. Queremos una reforma tributaria inclusiva y equitativa, queremos un gasto público que discuta el rol del Estado y su productividad, eficiencia y sensibilidad, pero queremos también una reestructuración de deuda compatible con el crecimiento sostenido de la economía. ¿Toto? Sí, Capitanich, hoy vamos a hablar de un rato del acto de Kicillof. Se ha hablado mucho en estos días, estuvo hace algunos días acá Sergio Uñac. ¿Cómo está viendo al peronismo? ¿Cómo se ordena? ¿Qué le espera? ¿Qué le queda por delante en el 2026? Ya pensando en las elecciones del 2027. Su propia expectativa de entrar en la posibilidad de ser candidato. ¿Cómo está ese mapa? Mire, yo lo que creo es que después del resultado del 26 de octubre, uno debe analizar lo siguiente. Fue un resultado mediocre o regular, ni malo ni bueno. En ese contexto, lo que me parece que es necesario plantearse son tres cuestiones. Primero, nosotros necesitamos una agenda legislativa. Primero porque no debemos ser menos receptores de las iniciativas políticas del gobierno. Me parece que eso requiere un consenso en el Congreso, tanto en diputados como senadores, y creo que lo podemos lograr. Segundo, necesitamos una agenda política. Esto se resuelve de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Necesitamos más debate en el peronismo. Y tercero, hay que fijar reglas para definir una metodología de selección de candidatos. ¿Eso qué significa? Bueno, ¿serán a través de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas? ¿O el gobierno...? Por más que no haya paso, claro, igual haya una interna abierta del peronismo opciones. Es lo que viene diciendo Silvestre. Claro, digo, si se suspenden las pasos, ¿cuáles son las opciones alternativas que debemos tener? Yo, por ejemplo, propondría discutir una especie de interna
al estilo... Pero qué miedo que le tienen a las internas, no hay que Jorge. tenerle miedo. Pero le tienen miedo, le escapan, pierden y se van. Ese es el problema. Pero, ¿por qué no se puede hacer una gran interna como hace el Frente Pero por supuesto, Amplio? y aparte, ¿sabés qué? Me parece que habría que Pero hacerlo hay que con mover desde ese no, con el aspecto. método de Estados Unidos, hacerlo por regiones. ¿Por qué no hacemos un esquema de en el NEA, en el NOA, para que los candidatos realmente tengan identificación con las demandas de la ciudadanía en el territorio? Pero por supuesto, pero la otra cuestión, el peronismo tiene que ser capaz de discutir todo, tiene que ser capaz de discutir tamaño, optimalidad del Estado, capacidades estatales, eficiencia y sensibilidad. No nos podemos encerrar a una oposición absolutamente endeble respecto a qué es lo que tenemos que decirle a la gente. Segundo, tenemos que discutir el rol de las empresas públicas. ¿Cuál es la cuestión susceptible de privatización y cuáles no? Tercero, tenemos que discutir en el Congreso regulación o desregulación. No regular todo, pero no tampoco desregular irresponsablemente todo como lo hace el tema de inflación, el tema de superávit fiscal. Pero por supuesto, y el régimen bimonetario. Y sí, y ¿sabés qué más tenemos que discutir? Tenemos que discutir un programa económico que sea compatible con crecimiento sostenido, con tasa de desempleo baja, pero también tasa de inflación baja. Eso significa que nosotros tenemos que discutir reglas. ¿Cómo no vamos a discutir nosotros desde el peronismo una regla fiscal que tienda al equilibrio? Obvio. ¿Cómo no vamos a discutir una regla monetaria que tienda a la estabilidad? ¿Cómo no vamos a discutir una regla cambiaria que tienda a la competitividad? ¿Cómo no vamos a discutir reglas institucionales? Escúchame. A ver, vamos a ser concretos. ¿Cómo no vamos a discutir con este gobierno liberal libertario que dice que respeta reglas institucionales, que tiene en el Banco Central un presidente que no es solamente socio del ministro de Economía de turno, sino que la pregunta que yo hago al público, ¿dónde está el oro de la reserva del Banco Central? Vamos a hablar de eso. Digo, ¿dónde está? Sí, porque han negado hasta esa información. ¿Por qué hacen operaciones sin la transparencia y el control? Esto es lo que nosotros tenemos que hacer como oposición. Y lo vamos a hacer, pero a su vez también tenemos que ser responsables en la construcción de ese modelo político. Están agotadas muchas herramientas ya utilizadas en el pasado y tenemos que entender cómo nos insertamos competitivamente en el mundo, pero eso sí, defendiendo nuestros principios y nuestros valores. Bueno, Jorge, gracias. No, lo esperamos este año, el próximo, porque va a haber que darle mucho debate. Bueno, con mucho gusto y un gran abrazo para todos. Felices